Papá, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, que nos dejas ver de nuevo la luz. Gracias por dejarnos despertar, por mantenernos, Señor, vivas, con aliento. Gracias por nuestra casa, nuestra familia, nuestros trabajos. Gracias, Padre, porque tú siempre estás al pendiente, Señor. Eres bueno, eres fiel, eres verdadero. Gracias, Jesús, por tus bondades, por tus misericordias, por tu fidelidad. Padre, queremos disponer este tiempo en tus manos, este tiempo de reflexión, este tiempo de disipar dudas. Padre, gracias, gracias por la fe, porque sin la fe, Señor, Mm, no tendríamos tampoco esperanza. Gracias, Padre, por depositar y por hacer, Señor, crecer nuestra fe. Y gracias también porque hay veces surge incertidumbre, Señor. Padre, pero tú eres el que nos ayuda a crecer en ella. Te pedimos que esta mañana, Señor, tú seas quien dirija, que guíe, que pongas palabras aún, Señor, que no conozcamos, que estén en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder responder a estas preguntas, Señor, que algunas de tus hijas hicieron. Te pedimos que bendigas la vida de Carmelina, la vida de Dianita, Señor. mm, Que traigas a memoria ese conocimiento, que traigas aún más revelación, Señor, y que seas tú el que guíe, Señor, cada palabra, Señor, que se vaya a responder en cuanto a estas preguntas. Padre, que los corazones y oídos de tus hijas y de todas nosotras, Señor, podamos recibir y comprender, y Padre, y que seas tú, Señor, con tu revelación poder disipar toda duda y que alientes nuestras vidas a seguir creyendo, Señor, y seguir confiando en tu fidelidad, porque la fe es la certeza de lo que estamos esperando y la convicción de lo que no vemos. así es. Ayúdanos a seguir creyendo. A ti la gloria, Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios es Amén. bueno, mis amadas. Hoy vamos a tener este tiempo de conversación. Algunas de ustedes realizaron algunas preguntas, algunas dudas conforme al tema de la fe. La fe, tan hermoso tema, ¿verdad? Y son 5 preguntitas, así que nos vamos a ir y me gustaría que tanto Dianita como Carmelina nos den su respuesta de cada una de estas preguntas, ¿verdad? Porque, y lo apliquen con ejemplos, si se puede, ¿verdad? Con algunos ejemplos prácticos para que podamos nosotros comprender un poquito más acerca de esto. Así que muy bienvenidas y buenos días a las que se acaban de conectar. Vamos a tocar el tema de la fe y a disipar algunas dudas que hay entre ustedes, pero que nos ayudan a todas. Así que la primera pregunta dice, ¿cómo se lleva una vida de fe en el día a día cuando a veces las cosas van mal y parece que no hay salida? Eso es tremendo, ¿verdad? Carmelina, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? Sí, buenos días. Pues una pregunta que yo creo que todas nos hacemos, ¿verdad? Todas nos hacemos porque las dificultades, las angustias, las enfermedades, los problemas, las cosas que vivimos día a día cotidianamente en el hogar y en cualquier área de nuestra vida, a veces parecen ser mayor de lo que sentimos, mayor en quien hemos creído, ¿verdad? Y es ahí donde pues tiene que entrar esta fe, esta medida de fe que Dios nos ha dado, la cual se cultiva precisamente día a día. Precisamente como a día tenemos dificultades y pasamos cosas que difíciles, día a día tenemos que fortalecer esta fe. Esta fe se va a fortalecer con nuestra alabanza a Dios, con el buscar de Él.
de verdad yo te digo, no vamos a decir algo que no hayamos estado aprendiendo ya. La fe, la única manera que nos va a sostener y a sacar adelante y que nos va a reafirmar en medio de esas dificultades es no permitir que la duda y la queja esté en nosotros para que no venga esa desconfianza a nuestra vida y nos ayude a luchar con todo lo que está pasando. Poner en manos de Dios la situación y esperar en Dios, esperar en Él a que Él obre. Obviamente, esto, si tu fe está firme, ¿de qué manera? Que le has creído a un Dios poderoso y que mayor es Dios, ¿verdad? Que todo lo que acontezca en mi vida. Diana, no sé tú. Sí, Dianita, qué nos quieres platicar acerca de esto? Bueno, pues primeramente tenemos que recordar que estuve pensando mucho en esto porque aunque estamos hablando de la fe y de la vida de fe, estamos como que em, enfocándonos más en las cuestiones de las pruebas, ¿verdad? Que vienen y cómo mantener esa fe. Esa es la pregunta. Entonces, necesitamos tener una revelación de Jesús en medio de las pruebas. Eso es importante. Que no se trata de ver lo mal que la estoy pasando, de ver el sufrimiento, sino pedirle, Dios, revélate en medio de esta situación. Ok. Y eso hace muchas veces que nuestra fe crezca, ¿verdad? ¿Para qué son estas pruebas? Las pruebas exponen lo que hay adentro de nosotras. Y en Santiago 1, versículo 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, Bien. algo que muchas veces pedimos, ¿verdad? Y esta paciencia, ¿qué es la paciencia? Eh, Tiene un significado que dice no, resistencia con alegría. Por eso nos dice Santiago, tened por sumo gozo. Y entonces esto, la prueba va a producir esta resistencia con alegría. Quiere decir aguante lleno de esperanza, Mm, fidelidad bajo presión. Sabemos que Cristo va a venir por nosotras y por los que hemos creído, ¿verdad? Y en los últimos tiempos, en Apocalipsis dice que Él va a venir y que va a venir una gran prueba. Entonces, estas pruebas que estamos atravesando, que pasamos, son las que nos van entrenando para la prueba final. bien. Porque también dice su palabra que el que persevere, ese será salvo. Entonces, ¿qué podemos, qué cuestiones, qué cosas prácticas podemos hacer cuando estamos pasando por dificultades, por estas cosas difíciles? Tenemos que repetir en voz alta las promesas que tenemos de la Biblia eh, cada día, todos los días, no estés pasando por una dificultad, escribe las promesas y repítelas en voz alta, que te Ok, escuches. Acuérdate que la fe viene por el oír la palabra de Dios. así es. Entonces, no solamente se trata de leerla, sino de oírla. Y a veces necesitamos como que predicarnos, ¿no? Entonces, ahí no tengo la habilidad para hacer un sermón, ¿verdad? Pero escribo las promesas y las repito en voz alta. ¿Qué otra cosa? Algo que les he estado repitiendo desde el año pasado. Lleva un diario donde escribas tus oraciones, cómo Dios ha respondido a tus oraciones, ¿verdad? ¿Qué otra cosa práctica? Rodéate de otras mujeres de fe. No te aísles. No digas, no, es que me siento mal, no tengo ganas y no entras a la oración de las 7:15 de la mañana. No, no hagas eso.
no lo hagas, aunque no tengas ganas, aunque estés enojada. Anoche que estábamos orando decíamos que cuando estamos pasando por dificultades, hay a veces Sí. enojo, hay cosas en nosotros que no quiero nada, no quiero saber nada, pero no lo hagas, no te aísles, no te aísles. Métete a la oración todos los días hasta que tu fe sea fortalecida. Amén. Gracias, Dianita. Puntos muy, muy buenos. La segunda pregunta va muy relacionada. Bueno, casi todas, pero creo que vamos a sacar buenos puntos diferentes. Dice, ¿cómo saber si tu fe es lo suficientemente fuerte cuando atraviesas momentos difíciles y no ves ningún cambio? Muy, muy relacionado, casi prácticamente lo mismo, pero con enfoque diferente. Carmelina. Sí. Pues en la misma pregunta está, digamos, la respuesta, porque no hay manera de saber si tu fe está fuerte o no, más que atravesar por alguna prueba, por alguna circunstancia difícil. Ahí en ese tiempo es en el que nos vamos a demostrar cómo estoy en mi fe con el Señor, ¿verdad? Y esto que viene a traernos, el recordar lo que nos acaba de decir Diana, es aferrarnos a las promesas divinas. Y puede ser que no veo ningún cambio. Y sabes qué, esto se puede prolongar por semanas, meses y hasta años en no ver un cambio en la vida, en mi propia vida, en la vida de alguien más. ¿Por qué? Porque entonces nuestra fe no ha sido cambiada, no ha ido a otro nivel. ¿Sí? No puedo tener yo un cambio de vida si sigo haciendo lo mismo. Aquí, una de las cosas que se acaba de decir, y muy cierto, y yo también meditando en este tipo de cosas, yo decía, bueno, ¿qué es la fe? Bueno, sabemos lo que dice Hebreos, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Recordando un poco también el estudio que ya dimos de la fe, es tan hermoso. Esto nos va a ayudar a fortalecer, porque ahí viene más explicado muchos puntos que nos ayudan a tener esta vida de fe. Entonces, la fe viene por el oír, el que nosotras estemos aquí conectándonos, hemos estado insistiendo en eso, y no es porque queramos que estén aquí y tener más audiencia y que nos escuchen y nos vean, nada más porque sí, sino que lo hemos nosotros experimentado. Y yo te quiero decir que no es que yo tenga más fe que una o que la otra, o que yo pueda tener más que las demás. Dios nos da a todos una medida de fe, y a cada una de nosotros depende cómo vamos a salir adelante. Mira, la fe, o sea, no implica la ausencia de sufrimiento, ni la ausencia de miedo, ni de aflicciones. No implica todo eso, al contrario, eso va a suceder porque la misma palabra nos los dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero ¿qué dice después? Confía, porque yo ya vencí. Entonces, ¿cuál es nuestro batallar? El confiar, el creer, el no dudar, ¿sí? Y esto es lo que se tiene que afirmar en nuestro corazón. ¿Y cómo se va a afirmar en nuestro corazón? Manteniendo una vida de fe. ¿Cómo? Leyendo su palabra, orando. Hemos aprendido ahora que tenemos dones, y el don de lenguas es una arma poderosísima. Y sabes, yo creo que casi no la aplicamos, nada más oramos en el entendimiento, sí, Señor Jesús, y dejamos de lado y esta arma poderosa de orar en lenguas es algo que va a tener una conexión con el Espíritu, porque ni lo que mismo que yo deseo o sé o necesito, lo oro, porque dice Dios ahí en su palabra que no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu sí. Entonces, yo te quiero dejar eso bien claro, no es la ausencia de dificultades ni de miedo, eso va a estar, siempre va a estar, porque lo dice la palabra, dice, siempre estará la dificultad, siempre tendréis a los pobres, a los enfermos, siempre habrá. Ujú. ¿Cuál es lo que va a cambiar nosotros?
¿sí? Que mantengamos esa confianza en Dios, que no nos va a dejar caer de ninguna manera. Como está en Primera de Corintios 10:13 dice que no nos sobrevendrá ninguna tentación más de lo que podamos resistir, sino juntamente con ello nos viene la salida. Quiero aclarar, aquí habla de las tentaciones, que no es lo mismo que las pruebas y las aflicciones o el temor o la duda. Habla de las tentaciones, pero es una manera de decir que cuando estemos pasando, venga a nosotros una tentación, nos debemos de fortalecer. Él ya nos dijo, porque no va a darnos algo más que yo no pueda resistir. Entonces tengo la capacidad de vencer esa tentación. Mm. ¿Sí? Entonces, en cada una de las cosas, Dios nos ha dado una palabra para fortalecernos y aplicar nuestra fe y que nuestra fe siga creciendo. Ok. Muchas gracias, Carmelina. Y Dianita, cosas prácticas o ejemplos que nos podrías decir de para que uno identifique cómo saber si la fe es lo suficientemente fuerte. Exactamente. Pues la fe no se mide, no se mide por la ausencia de dudas. O sea, es que tengo muchas dudas, entonces tengo poquita fe o mucha fe. Sino la fe se mide por la decisión de seguir confiando a pesar de esas dudas, ¿verdad? Si en medio de la tormenta, de la dificultad, de la situación difíciles, sigues buscando a Dios y lloras, pero no te alejas, y oras, aunque no veas cambios, entonces tu fe está viva y está creciendo. Entonces, esa sería una forma de medir nuestra fe. No se mide por la ausencia de dudas. Y Ok. también otra forma de saber qué tanta fe es cómo respondemos a las pruebas. Cómo respondemos. Y la respuesta está otra vez en Santiago, en los mismos versículos que les leí, que dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, claro que no vamos a responder a la prueba, atacadas de la risa, ¿verdad? Porque dice sumo gozo, o sea, no dice ten gozo o un poquito de gozo, no. Entonces, pero conforme vamos creciendo, avanzando, nuestra respuesta ante la prueba nos va a mostrar cómo nuestra fe va creciendo y no quiero que piensen en esto, que nuestra fe no decrece, o sea, no disminuye, sino que aumenta, aún a pesar de, ¿verdad? Dice que no necesitamos una fe gigante, sino una fe sincera. En Mateo 17:20 dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Entonces, no es qué tan grande es mi fe, sino qué tan sincera es la fe. Mm. Y no entrar en condenación, ¿no? Porque muchas veces, como dice aquí, ¿cómo saber si tu fe es lo suficientemente fuerte? Y lo que tú decías, y Carmelina también afirmaba, ¿no? De cuando pasan diversas pruebas, la fe se debilita, Uh-huh, más no decrece, como decía de Anita, ¿no? Sí se debilita, pero ahí es donde vas a medir tu fe, ¿verdad? No es que ya no tengas fe, sino que está debilitada a causa de la prueba, a causa de la situación que estás viviendo, ¿verdad? Eh, y esa, ¿cómo saberlo? Es normal, ¿verdad? Cuando estás pasando una prueba, pero como los puntos que decía Carmelina, necesitas fortalecerte. ¿Por qué? Porque la fe ahí está, como decía Dianita, ¿no? Ahí está. Y la vas a tener ¿para qué? Para que en esas diversas pruebas pueda ser fortalecida. Y tú misma te vas a dar cuenta, y uno mismo como ser humano dice, ay, es que creo que ya no tengo fe, ya estoy cansada porque no veo el milagro, no veo respuesta a mi oración o no veo el otro, ¿verdad? Pero dice que en nuestra debilidad Dios se perfecciona. No uh-huh. sé, Así. creo que en Santiago está también. Bueno, ahí lo pones ahí, Dianita. Entonces, en nuestra habilidad Dios se perfecciona, ¿verdad? Así que cuando tú estés atravesando por este tipo de situaciones difíciles que
sientas que tu fe se está debilitando, no es que la estés perdiendo, no es que se esté decreciendo, sino que nos debilita como cuando te golpeas bien fuerte, ¿verdad? Y, ay, mis fuerzas se me van, pero Dios se fortalece ahí. Vámonos a la siguiente pregunta, si no, no nos va a dar tiempo. Pregunta 3 dice, ¿por qué muchas personas pierden la fe? Wow, qué preguntas. Van muy relacionadas, pero son muy ciertas. Carmelina, ¿por qué muchas personas pierden la fe cuando sienten que Dios no los escucha? De lo que estamos hablando. No te escuchas. Ya no sé por cómo se pone ahí el audio. Pero bueno, ¿qué decía? Precisamente porque mucha gente deja de creer en tiempos difíciles, porque se disminuye su fe en lugar de aumentar esa fe para lograr el fin, ¿no? O lo que estamos deseando que suceda en nuestra vida. Llega a ser tanto el agobio, la presión de muchas cosas, y recordemos que tenemos a un enemigo, el diablo, que lo que quiere es eso, debilitar nuestra fe o que nuestra fe se vaya. Eh, entonces, aquí esto viene tener a lo mejor una fe débil en el Señor, que no ha sido fortalecida, que no mantenemos una relación constante con el Señor. Es que no hay más. De verdad no vamos a decir algo que no esté aquí en la palabra. Una forma de mantener nuestra fe firme es nuestra relación con el Señor. Y ciertamente y tristemente muchas veces las personas se debilitan en su fe porque están pasando por tantas cosas que hasta llegan a decir, me iba mejor antes o sin Cristo. La verdad, yo llevaba una vida y no tenía todas estas aflicciones o sentirme así y Dios no me ayuda. Dios no cree, no se fija en mí y porque a otras sí, les va mejor, Dios le hace milagros, ha prosperado y yo no. Y sabes, aquí viene este versículo de Romanos también que tiene que ver con la mente. Ahí viene una verdadera batalla, ¿verdad? Y ahí Dios nos dice que renovemos nuestro entendimiento, renovemos nuestras forma de pensar. Ahí viene esta lucha. ¿Por qué alguien se desanima porque no ve en un cambio en su vida? Porque no ha creído, sí, completamente en el Señor, porque está esperando ver las cosas físicas y no se preocupa por el crecimiento en su fe. Te quiero leer, además dice, de lo que estamos diciendo, nuestra fe tiene que ser probada. La fe va a ser probada y tiene que venir todas estas pruebas y aflicciones para que nuestra fe crezca. Nos dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 7, en el 6, aquí nos está hablando de una esperanza viva. Y nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengas que ser afligido. Mira, aquí nos dice, si es necesario que tengas que ser afligido en diversas pruebas, el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, tu fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto viene aquí a colación de lo que decía antes Diana, o sea, que tenemos que ser preparados, sí, nuestra fe fortalecida para cuando venga Jesucristo. Pero aquí nos dice que tenemos que, pasaremos por diversas pruebas para que nuestra fe sea probada. Y ahí es, si no somos probados en la fe, entonces no podemos ver qué tan firmes y fuertes estamos en el Señor. Y en esto viene precisamente el desánimo, ¿sí? Y el sentirse frustrado y dolido, que no puedo superar esta prueba y me está agobiando más, porque permitimos dar más lugar a la duda y a la desconfianza y no tener presente que estoy siendo probada,
¿sí? Para mantenerme firme y a pesar de, aunque siga el dolor, aunque siga la enfermedad y todo, no debo de dejar lo que dice aquí Santiago, que nos decía Diana, ese gozo. No debe de ir ese gozo, esa confianza en el Señor de que en algún momento me va a sacar de esas aflicciones. O puede ser que no, también, pero no se debe ir el gozo de la salvación, ¿verdad? Y tener presente que a lo mejor por alguna razón está esa aflicción y puede pasar tiempo. ¿Cuánto? No sé, puede pasar bastante tiempo y siga alguna circunstancia igual, pero uno debe permanecer fiel y firme en el Señor. ¿Verdad? Sí, perdón. Así es, puntos importantes. Dianita, ¿qué nos comentas acerca de por qué muchas personas pierden la fe en estos momentos difíciles? Pues pierden la fe porque piensan que Dios no les responde, que Dios no los escucha, ¿verdad? O porque no tienen la respuesta que quieren. Entonces, es principalmente esa es la razón de. Pero sin embargo, en Jeremías 33:3 está clarísimo, clarísimo. Dice, clama a mí y yo te responderé. Sin duda alguna, Dios responde todas nuestras oraciones. Ahora, la situación está en que sus tiempos no son nuestros tiempos, ¿verdad? Ni sus formas son nuestras formas. Y él ve un panorama completo, ¿no? Donde muchas veces permite precisamente que nuestra fe sea probada para hacernos más fuertes y enseñarnos a confiar no en lo que sentimos, sino en lo que Dios ha dicho a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, Él quiere formar carácter en nuestra vida. No nos va a dejar como estamos. Y hay cosas, como les decía, las pruebas sacan lo que hay adentro. Y entonces, a veces no es muy bonito, entonces ahí es donde Dios hace su obra. Y estamos tan concentradas en la situación que no vemos el proceso. Pero este eh, Dios responde. Qué consejo les puedo yo dar para que eh, puedan aconsejar a estas personas o que nosotras mismas podamos tener a veces, ¿no? Cuando estamos en esta situación, que cuando oremos y a pesar de estar orando no veamos la respuesta, no nos rindamos, no nos rindamos, no te rindas, no te rindas. Dice en Romanos 5, eh, Romanos 5 2, bueno, les voy a leer desde el versículo 9. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la Mm, cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos otra vez en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia otra vez. mm. Lo leemos en Santiago, lo vemos en Romanos. Entonces, no nos rindamos, simplemente Dios está formando carácter en nuestra vida. Mm, así es. Y quiero añadir un puntito que ahorita se me vino con lo que estaban hablando y de acuerdo a la pregunta que hice, ¿por qué muchas personas pierden la fe? Y es importante que veamos que también por poner los ojos en otras cosas, ¿verdad? Y no solamente en Dios, ¿verdad? Eh, Hablando de gente cristiana, de gente primeramente que le haya recibido y reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿verdad? Viene la fe, ¿verdad? Hay personas que no tienen no han reconocido a Jesucristo, hay personas que tienen fe y que creen, ¿verdad?
Pero hablando más específicamente de los que creemos en Cristo, dice la palabra que debemos tenernos nuestros ojos puestos en Sí. Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Este versículo es clave. Puesto los ojos en Jesús, en Él. Entonces, si uno pone los ojos en otras cosas, como dice aquí la pregunta, cuando sienten que Dios no les escucha en medio de su petición, en medio de su oración, es porque no está viniendo a tiempo la respuesta que uno espera y piensa y empieza uno a poner los ojos en otras cosas, buscando otros medios para solucionar su problema, ¿verdad? Y muchas veces en el transcurso de esto, ¿qué sucede? Que cae uno en pecado. Y entonces sí, cuando uno cae en pecado, es aquí donde se pierde la fe. ¿Por qué? Porque el pecado no puede habitar, ¿verdad? Y no puede operar la bendición de Dios o la fe cuando hay pecado. Se inhabilita inmediatamente. Entonces es muy importante que sepamos esperar, como lo que estaban comentando Carmelina y Dianita, ¿verdad? Porque cuando nosotros desviamos nuestra mirada del autor y consumador de nuestra fe, entonces se pierde la fe, Así. ¿verdad? Ahí es donde uno comienza a buscar otras soluciones, otros medios. O hay otra escritura que se me viene ahorita que dice que este, es como una advertencia, no jugar con fuego, ¿verdad? No sé si me ayudan por ahí a buscar ese versículo, no sé si tenga que ver, pero estoy hablando de cuando estés en tentación, no juegues con fuego, o sea, no te arriesgues a meterte a otras situaciones y a poner tus ojos o a buscar otros medios, ¿verdad? Para que tu fe se debilite o te desvíes y pierdas la fe, ¿verdad? Entonces es muy ah, importante mantener principalmente nuestros ojos puestos en el autor y consumador. Vámonos a la siguiente pregunta. ¿Cómo explicar a los nuevos creyentes cómo mantener su fe en medio de esas pruebas difíciles? Dianita, ¿quieres comentarnos? Ah, ya. Sí, claro. Este, ¿cómo les vamos a explicar? Pues, primero tenemos que decirles, ¿verdad? Que la fe en medio de la prueba es no, no negamos el dolor. O sea, no decimos, "Bueno, porque como hay dolor, ya no tengo fe, o como estoy pasando por esto, ya no hay fe". No, sino volvemos a lo que hemos estado diciendo y repetimos. La fe es confiar en Dios a pesar de lo que estamos pasando. Les podemos decir que la fe es como una raíz, ¿verdad? Que necesita ser profunda y hacerse más fuerte, más firme, y a pesar de las tormentas, pues que va a ser, es una analogía, ¿verdad? De decir, como una plantita que va creciendo, que la raíz se va haciendo más profunda y aunque vienen las tormentas y la azota y todo, pero permanece. Entonces, eh, necesitamos que esa fe se arraigue, ¿verdad? Que sea profunda, no que sea superficial, ¿verdad? En medio de estas situaciones difíciles que, 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 que tenemos que tenerla aún a pesar de, o sea, lo que decíamos anteriormente. A veces, pues es que no recibo la respuesta, es que no veo que está pasando algo, pero que a pesar de eso podamos confiar en Dios y que confiemos en su proceso, en lo que Él está haciendo en nuestras vidas. No lo que está pasando, sino lo que está produciendo en mí, ¿verdad? No se trata de sentir, sino de confiar. Yo decido confiar en medio de las pruebas.
Dios no nos prometió, ¿verdad?, la ausencia de pruebas, sino su presencia en medio de ellas. Y hay un versículo que me encanta, que es de mis favoritos, en el Salmo 23, ¿verdad? Yo creo que a todas nos gusta este salmo. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, es el tiempo de explicarles, ¿verdad? Que la fe es como una raíz, que tiene que profundizarse, tiene que estar muy grande, tal vez más grande que lo que se ve aquí arriba, ¿verdad? La fe tiene que ser ese medio que nos va a sostener en medio de las tribulaciones. Ok, gracias, Dianita. Carmelina, ¿cómo explicar a esos nuevos creyentes cómo mantener esa fe en medio de las pruebas? Pues para hablarle a un nuevo creyente es teniendo conocimiento de la palabra y hablar de nuestras propias vivencias de fe, los milagros que hemos experimentado en nuestra vida. No hay otra manera de que alguien fortalezca su fe, ¿sí? Y que empiece a caminar en el Señor viendo lo que ha acontecido en las vidas reales de nosotros. Porque aunque está su palabra a la cual nos guiamos y Dios pues no lo podemos ver, pero bueno, nosotros que ya hemos creído en el Señor hemos experimentado, Dios es invisible, ¿verdad? Pero actúa en lo sobrenatural de Dios, actúa en lo terrenal de nosotros, porque vivimos en este mundo, ¿verdad? En esta tierra. Y una manera, como muchos vienen a creer en Jesucristo es por el testimonio de nosotros. ¿Y Así cómo es. vamos a ayudar a fortalecer su fe? Viendo el testimonio de nosotros, porque la misma palabra lo dice, que por nuestro testimonio, ¿verdad? Muchos creerán, y también por nuestro mal testimonio somos piedra de tropiezo también, ¿verdad? Entonces no seamos esas piedras de tropiezo, sino que nuestra fe fortalecida en el conocimiento de la palabra de Dios, que es la que se manifiesta en los milagros y donde ven que en medio de una aflicción y en una prueba permanece nuestro sumo gozo, ¿verdad? Oye, la hermana, el hermano, mira, está pasando por esta prueba, mira, tiene al hijo hospitalizado o tiene el hijo con esas adicciones y sin embargo no decae su ánimo y su fe y sigue trabajando, haciendo obras. Esto no lo había mencionado y lo tenía en todo esto. Una fe sin obras es muerta. Entonces, nuestra fe con las obras, ¿verdad? Se conjugan para afianzar y crecer nuestra fe. En los apuntes que tenía de cuando dimos la clase, bueno, tengo ya algunas cosas, pero también recordemos que no debemos dejar que permanezca la duda, ¿verdad? Eso no está bien, porque el dejar que siga permaneciendo la duda, y es que sí, y será que lo va a hacer, y hasta cuándo, eso, el dejar, el permitir que permanezca la duda, el miedo, no va a dejar que nuestra fe crezca, ¿sí? Y algo que mencionaba Marta, de verdad, también lo quiero recalcar, porque venimos contestando cada pregunta, ¿no? Con un poquito, pero pues siempre hay mucho más que decir, pero de perder la fe. Y esto es algo real, hermanas. De verdad, así como hemos creído en el Señor por fe, y luego esta fe viene en incremento, viene increciendo, ¿verdad? Cada vez que nosotros experimentamos y superamos alguna prueba, también se puede debilitar nuestra fe. Incluso podemos perder nuestra fe y ya perdemos toda esperanza y apartarnos. Tristemente hay muchas personas que en algún tiempo conocieron al Señor, confesaron a Jesús, y sirvieron tremendamente y todo, y de repente se apartaron, porque vino el pecado, porque dejaron que entrara la duda, la tristeza, la falta de esperanza, la aflicción, la prueba, fue demasiado, y se apartaron y perdieron su fe. Incluso hasta han negado la fe y se han desviado hasta a otras creencias y religiones, ideas falsas, o de decir Dios no existe, llegar hasta un ateísmo. A tal grado puede perderse esta fe y no debemos de permitir eso. En esta manera es que debemos de continuar en esta fe y
nuestra fe va a ser probada. Recordemos el padre de la fe, Abraham, fue probado en su fe a tal grado que Dios le dijo, entrégame a tu hijo a matarlo. Y su fe fue probada y no dudó y estuvo dispuesto a hacerlo. Y Dios le dio, ¿verdad?, el cordero porque vio que él era fiel al Señor. Entonces, las demás personas van a creer, y vamos a ayudar a que su fe crezca por nuestro testimonio, por nuestra vida de fe. Ujú. Gracias, Carmelina. Recordar que somos esa carta abierta, ¿verdad? Nosotros somos ese testimonio, esa luz, como decía Carmelina. ¿Cómo le vamos a enseñar a los nuevos creyentes que nos vean a nosotros? O sea, poder contagiar esa fe, que digan, wow. Yo quiero creer y tener esa confianza, ¿verdad? Como tú la tienes, si es tu familiar, si es tu amigo o un nuevo creyente, que tú puedas ser esa carta abierta, ese testimonio que a pesar de la circunstancia que estás viviendo, estás con la esperanza, ¿verdad? Y poderle tú decir también, vas a predicarle con el ejemplo, pero también con la palabra, decirle, ¿sabes qué? Eres nuevo, no te debilites, ten confianza. Dios es fiel, no te rindas. Espera el tiempo de Dios, va a venir, Él sabe el mejor tiempo. Entonces, nosotros tenemos que caminar con esos nuevos creyentes, ¿verdad? Caminar con ellos y alentarlos, Ujú, leer con ellos la palabra, ujú, versículos claves que hablen de la fe, fortalecer su fe, ¿verdad? Vamos, yo voy a caminar contigo, vamos a orar, te voy a enseñar, mira qué dice aquí la palabra. Y ahí es como uno va a ayudar a esos nuevos creyentes, ¿verdad? A crecer en su fe. Vámonos con la última pregunta, que es, ¿por qué algunas personas parecen tener una fe inquebrantable? ¿Y cómo mantener esa fe en tiempos difíciles? Nos quedan pocos minutos, así que Carmelina y Dianita, muy concretas sus respuestas. Este, ¿Por qué algunas personas parecen tener esa fe inquebrantable? Hablando de ese testimonio, ¿verdad? Que vas a contagiar. La gente ve, wow, esa fe la quiero tener. ¿Cómo lograr tenerla y cómo mantenerla, esa fe? Carmen. Sí, esa fe inquebrantable en el Señor es la total confianza, dejarnos ya en un clavado en el Señor, de creer que venga lo que venga, pase lo que pase, se muera quien se muera, tenga o no tenga, ¿sí? Yo le creo a mi Señor y no voy a dudar. Jesús mismo en el Evangelio de Mateo, en Mateo 14:31, a Pedro, que tiene una fe, le dijo, ven, cuando vio a Jesús caminando en las aguas. Y Pedro tenía fe, le creía al Señor y empezó a caminar sobre las aguas, pero sabemos qué pasó, se empezó a hundir. Y le dijo Jesús, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Verdad? Ahí no mantuvo esa fe inquebrantable en el Señor, que no se iba a hundir. Entonces, esa es la manera, no dudar, ¿verdad? Le dijo, hombre, poca fe, que Dios no nos diga si somos mujeres de mucha fe, como ahí mismo en Mateo 8:10, ¿verdad? La fe del centurión, del centurión romano, que ni tenía que ver, aún siendo así, un romano, un centurión, tenía tanta fe. Y aquí viene una clave de fe inquebrantable, ¿verdad? Que le vino y le dijo, Señor, ven, mi siervo está enfermo. Le dijo, no puedo ir hasta allá. ¿Y qué le dice? Solo di la palabra y él será sanado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un hombre de autoridad y Jesús le dijo, nunca he hallado tanta fe, fe inquebrantable, seguridad, confianza. El centurión sabía, tú eres un hombre de autoridad y si tú dices desde aquí, manda la palabra y es hecho. Entonces, si yo creo, tengo esa confianza, esa seguridad firme
Desde aquí lo hemos dicho, podemos estar orando, yo aquí estoy en Chiapas, ¿verdad? Y están aquí de Colombia, de Canadá, de Dallas, de Honduras, de varios lados, de Dominicana, y desde aquí puedo mandar la palabra con mi fe en la petición que le esté haciendo y llegar hasta allá Dios obrando, porque Dios es omnipresente y su Espíritu Santo está en todos lados. Esa es la fe inquebrantable de no queja y de no lamento con lo que está pasando. Como dicen Romanos 8, 38 y 39, ¿verdad? ¿Qué me separará del amor de Dios? Angustia, desnudez, hambre, persecución. ¿Qué? Nada. ¿Verdad? Ninguna cosa creada me va a apartar del amor de Dios. Nada. No importa lo que venga, no importa lo que esté pasando. Mi fe fortalecida, inquebrantable. Amén. Y algo ya para cerrar mi comentario, la firmeza de mente. Esto lo di ahí en la clase. Recuerdo la firmeza de mente, la firmeza, el coraje, la resolución, la confianza. Y repito, la firme confianza y la seguridad va a hacer que nuestra fe sea inquebrantable y siga creciendo. Gracias, Carmelina. Vamos a ver si escribimos esos puntos de cómo mantener esa fe y podérselos poner en el chat para que lo recuerden. Dianita, adelante, porque algunas personas parecen tener esa fe inquebrantable y cómo poder mantenerla. Pues para empezar, para llegar a ese nivel de fe inquebrantable, yo me puse a pensar, ¿no? Primero, pues nadie nace con una fe tan firme, ¿verdad? Nadie nace con super fe o superpoder de fe. Lo que los lleva a tener una fe inquebrantable es precisamente que han pasado por muchas pruebas. Así es, Y el total. hecho de saber, de ver, de entender que aún a pesar de las pruebas, Dios los ha sacado adelante, Dios los ha librado, ha provisto, ha sanado, ha restaurado, lo que le quieras decir, todo eso, el verlo, el vivirlo, el experimentarlo, te lleva a saber que Dios está contigo y a tener una fe inquebrantable. Así Entonces, es. es pasar por muchas pruebas, ¿verdad? Primero. Y que al final de todo esto, pues decidieron seguir confiando en Dios, ¿verdad? Aún a pesar de, es que ahorita no la veo, no, pero Él es fiel porque ya lo hizo una vez y lo va a volver a hacer. Entonces, ¿cómo se fortalece la fe también? Es otra cosa que también les he dicho muchas veces, es un músculo que hay que usar, ¿verdad? Es un músculo que hay que ejercitar. O sea, la fe no solamente así solita. Ay, ya tengo, hoy amanecí con más fe. ¿No? Hay que ejercitarla. No, la situación está fea, pero yo creo que Dios es fiel. Yo decido creer en Dios. ¿Qué necesitamos hacer para mantener esa fe? Recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado. No luches sola. Busca a Dios y deja Mm, que otros oren por ti. Y recuerda que la fe no elimina el sufrimiento, sino que te llena de esperanza. ¿Cuál es el así. versículo para esto? 2 Corintios 5:7 que dice, porque por fe andamos, no por vista. Consejos prácticos, otra vez, escribe un diario con respuestas de oración o momentos en que viste a Dios obrar. Canta alabanzas, incluso cuando no tienes ganas, ¿verdad? No tienes ánimo, pero eso levanta tu espíritu. Y el más hermoso de todos, que me encanta, Mm, este versículo, Lucas 22:32, que dice, Jesús oró por ti para que tu fe no falte. Dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, eso es tremendo, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, incluso Dios usa nuestras
dificultades, nuestras pruebas, para que nosotros vayamos a animar a otros. Para que he vuelto, confirmes a tus hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, todo tiene muchos porque siempre lo hemos dicho acá. Siempre estamos preguntando, ay, pero padre, ¿por qué yo? ¿Por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué? Pero Dios tiene muchos para qué. Para que confirmes a otros, para que tu fe crezca, para que tu carácter sea formado, para que perseveres hasta el final, para que muchas cosas. Entonces, ánimo, ánimo, porque no estamos solas. El Señor ha rogado para que no nos falte. Así es, hermoso. Gracias, Carmelina. Gracias, Diana. Y quiero cerrar también con un comentario muy apegado a lo que las dos comentaron. Y, y creo que esas personas que, como dice la pregunta, ¿cómo es que logran tener esa fe inquebrantable? ¿Verdad? ¿Cómo? Que es de admirarse. Y mis amadas, se necesita, y casi casi es un requisito, poder pagar el precio también. Y me dirás, ¿cómo pagar el precio? ¿Tengo que dar una cantidad para que me aumenten la fe? No, mis amadas. Pagar el precio es una total dependencia en el Señor. ¿Cómo? Entrar en intimidad con Él. Ahí es donde tu fe va a crecer. Que a pesar de esas dificultades, a pesar de esas pruebas, porque como bien lo decía Carmelina y Dianita, recalcaron en esto, las pruebas son las que van a hacer crecer tu fe. Pero si tú no pagas el precio de tener una relación íntima con Dios, de ir a su intimidad, de pasar tiempo con Dios, de pasar tiempo en la palabra, ¿cómo vas a hacer que tu fe crezca si no te estás alimentando en lo espiritual de su misma presencia, del que da la fe, y no le vas a conocer a través de la palabra de Dios? A través de la lectura, conociendo su palabra, leyendo los versículos, alimentándote. Entonces eso es lograr tener una entrega, una intimidad y una total dependencia. Es ahí donde vas a fortalecer tu fe y que se vuelva inquebrantable, porque cuando vengan esas pruebas, ¿verdad? En vez de debilitarte, vas a recordar la palabra que ya de antemano tienes en tu mente y en tu corazón, porque la has leído y la has atesorado en tu corazón. Y va a haber experimentado, haber pasado pruebas anteriores que te han sacado adelante. Así que, mis amadas, ese es uno de los grandes y principales requisitos, pagar el precio de una total dependencia en pasar tiempo en intimidad con Dios. Y eso va a hacer que nuestra fe sea inquebrantable. Amén. Pues muchas gracias por haber estado aquí, Carmelina y Dianita. Les pido si esos puntos importantes que pusieron, puntos prácticos, sería bueno ponerlos en una imagen, ¿no? Para ponerlos como en un carrusel o en el chat o en las páginas. Visiten las páginas, mis amadas, de Facebook de Mamás Paradas en la Brecha y también los estudios que se han estado dando en la página de YouTube, en el canal. Es otra de las maneras de cómo ayudar a los nuevos cristianos también a fortalecer, darles recursos que ellos puedan alimentarse, ¿verdad? Con cosas del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias en esta mañana porque eres bueno, Señor. Gracias por derramar tu espíritu, Señor, un espíritu de fe en cada una de nosotras. Gracias, Padre, porque aquí estamos como cada mañana buscándote y buscando depender de ti cada vez más, intimar contigo, porque es ahí donde tú nos fortaleces. Nos das la fuerza, Señor, para continuar pese a las pruebas que tengamos que atravesar. Gracias, Padre, fortalece nuestra fe. Padre, y si es necesario pasar aún más por diversas pruebas, Padre, para fortalecer nuestra fe,
Te damos gracias porque sabemos que no las pasaremos solas, caminaremos contigo. Gracias, Padre, a ti te damos toda la gloria, la honra, Señor, porque digno eres de recibirla y no nos cansamos de dártela. Gracias, Padre. Bendice a tus hijas y sus hogares. Padre, y que esa atmósfera de fe, de gozo, de esperanza, Señor, inunde su casa. Inunde su casa, Señor, Padre, y llene a cada uno de los miembros de su familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.